Les damos de nuevo la bienvenida al ciclo de espiritualidad ignaciana que iniciamos el sábado anterior y ayer tuvimos el primer espacio con el padre José Roberto Arango con su conferencia Discernimiento Espiritual. Hoy entonces nos acompaña de nuevo el padre José Roberto Arango, sacerdote jesuita y director general de la Congregación Mariana. Como moderadora tendremos en el día de hoy a Sol Beatriz. Sol Beatriz es enfermera jubilada, es miembro del Centro de Fe y Cultura y además es acompañante espiritual. Sol Beatriz, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te dejo para que continúes con el conversatorio. Muchas gracias, Ana María. El gusto es mío y es un gusto muy grande darle la bienvenida nuevamente a José Roberto Arango. Y ayer tuvimos esa gran oportunidad de recibir esa dosis de sabiduría en ese contexto de lo que es el discernimiento espiritual, precisamente espiritual, porque ayer nos aclaraba José Roberto que no es cualquier discernimiento, que no solamente la razón no interviene tanto, sino que es la experiencia la que interviene, es discernimiento de espíritus, cuyo objetivo, y vuelvo a recordarlo, es buscar y hallar la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, esa parte es conocernos, es algo en donde interviene todo nuestro ser, pero a profundidad. Estoy recordando algunos de los elementos que nos daba ayer José Roberto. Y es para vivir nuestro cristianismo a fondo. Eso es muy importante también en lo que nos decía. Y el discernimiento espiritual como central, es el núcleo de la espiritualidad ignaciana. Nos dio varios presupuestos y disposiciones de los que destaco algunos. La escucha activa, total apertura y libertad interior es muy importante en el discernimiento de espíritus. Y profundizar y conocer el modo de proceder de Jesús. Y terminaba, o algo a lo que hizo alusión fue a otra de los presupuestos o disposiciones, y es el reconocimiento y sensibilización con nuestros estados interiores. Ese conocernos, reconocer esos sentimientos que nos mueven, darle nombre, y terminó con una orientación muy extraordinaria sobre la orientación para el manejo de los sentimientos. Entonces, José Roberto, nuevamente, entonces aquí estamos expectantes para escucharte esta charla, esta continuación sobre el discernimiento de espíritus. Muchas gracias, Sol Beatriz, muy querida, muy bien abordado el día de ayer, que nos sirve pues de introducción, recordando un poco lo que vimos ayer, para que quienes de pronto no pudieron estar y no pudieron ver la conferencia después, quedamos muy introducidos, muy enterados de lo que vimos en la jornada de ayer. Vamos a comenzar hoy también con nuestra oración para pedir el discernimiento espiritual. Se las voy a proyectar acá. Esperamos que lo puedan ver. Y vamos ustedes la van siguiendo conmigo. Padre de las luces, Señor de toda claridad, concédenos el don del discernimiento, que sepamos reconocer los sentimientos que se causan en nuestro interior ante todo lo que leemos, hacemos, presenciamos o pensamos. Que eso que experimentamos en nuestro ser lo podamos leer acertadamente, estando atentos a los signos de tu espíritu, que son paz, gozo, fe, esperanza y amor, disponibilidad y generosidad, y que ellos nos guíen para tomar las mejores decisiones. Danos la gracia de experimentar también aquellos sentimientos que son signo de la presencia del mal espíritu y que nos dejan con desasosiego, intranquilidad, faltos de fe, esperanza y amor, desanimados y arrinconados, sin deseos de servir a los demás, paralizados en nuestras zonas de confort que nos inducen a tomar caminos equivocados. No nos dejes desfallecer.
líbranos de toda inercia y conformismo, y concédenos ser recibidos en el raudal del amor infinito de Cristo nuestro Señor, que se entregó hasta el final. Concédenos el don de acertar en nuestras decisiones, para poder seguirte cada día con más entusiasmo y más comprometidos en dar testimonio de tu vida resucitada en medio de nuestro mundo en crisis, siendo coequiperos contigo, que vives ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Vamos entonces a continuar con nuestra incursión en esto del discernimiento ignaciano, el discernimiento de espíritus. Ayer dijéramos en esa introducción, lo que realmente quisimos fue mostrar por qué discernir, para qué discernir, qué presupuestos tenemos para discernir, qué requisitos necesitamos para discernir. Y además nos detuvimos en la materia prima, que yo llamo también indicadores del discernimiento. Para saber qué nos dice una cosa o la otra, necesitamos reconocer los sentimientos, necesitamos llamarlos por su nombre, aceptarlos, integrarlos en nuestra vida. Y por eso nos detuvimos un poco en el manejo de los sentimientos, en la materia prima. Pero claro, ahora vamos a una tarea que es más difícil, ¿cierto? Porque evidentemente lo primero con lo que comenzamos ayer es, tenemos que aprender a entender que nuestro contacto con la realidad ocasiona en nosotros una serie de reacciones que son físicas, que son intelectuales, que son afectivas, que son racionales, ¿cierto? Que son también volitivas del deseo, pero tenemos que aprender a interpretar esas reacciones que hablamos muy particularmente de los sentimientos. Dijimos que los sentimientos son como lo decía el documento que yo les mandé o que yo les puse ahí en la página web de Fe y Culturas. Los sentimientos son como los terminales de las neuronas que nos pasan un mensaje, pero tenemos que aprender a interpretar el mensaje, a entender el mensaje. Y para eso necesitamos unos criterios, ¿sí? Y esos criterios son los que vamos a comenzar a ver hoy con lo que se llaman las reglas de discernimiento ignaciano, que las vamos a ver enseguida. Vamos a mirar entonces las reglas de discernimiento. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Estas reglas de discernimiento no nos podemos imaginar que San Ignacio se las inventó un día en que dijo, vamos a escribir unas reglas de discernimiento. San Ignacio las aprendió de su propia experiencia. Por eso, en el día de ayer, yo quise referirme a un trozo de la historia de San Ignacio, que fue su paso por Manresa, después bueno, en realidad ayer no me refería a eso, me refería a lo anterior, cómo comenzó en San Ignacio la experiencia del discernimiento, leyendo aquellos libros que les decía y cayendo en la cuenta de lo que sentía con unos pensamientos, con los otros, tomando conciencia de la diferencia entre los dos y finalmente haciéndole caso a unos sentimientos que fueron aquellos que lo dejaban contento, alegre y sosegado, y se metió por ese camino. Y en ese camino, Ignacio pasa por un sitio cerca a Barcelona que se llama Manresa, en donde él, que va con ese ideal de ser como Santo Domingo o como San Francisco, hacer penitencia, hacer oración, se detiene allá en una cueva a hacer oración, a hacer penitencia. Vive en un hospitalito, como nos recordaba
El padre Pedro Miguel Lamet vive en un hospital que es la hospedería de los pobres, porque él cambia radicalmente de vida, se va como un mendigo, como un peregrino, y en ese tiempo, en esos 11 meses que estuvo en esa cueva y en el hospital y orando y haciendo penitencia, tiene una experiencia espiritual muy profunda, con muchísimas vicisitudes interiores, con excesos muy grandes de penitencias, de ayunos, con confesiones larguísimas, con unos escrúpulos terribles que lo estaban llevando casi al borde del suicidio. Pero toda esa experiencia de diversidad interior, San Ignacio fue como poniendo por escrito la experiencia suya. Y ahí comienzan, y ahí nacen realmente los ejercicios espirituales de San Ignacio, en Manresa, en esa cueva. Él va anotando en su librito lo que le va sucediendo, no a manera de diario interior, sino casi que a manera de método, porque lo que nosotros nos encontramos con el librito de los ejercicios espirituales es un método para poder realizar nosotros también una experiencia espiritual, podríamos decir, del mismo calibre, semejante a la de Ignacio, tener el propio encuentro con nuestro Creador y Señor. Entonces, esos 11 meses de intenso trabajo interior, de, como les decía, de excesos, de mucho egoísmo también, porque él quería ser mayor que San Antonio, mayor que San Francisco, mayor que Santo Domingo. Entonces se forzaba y tenía muchos escrúpulos. Esa experiencia la pone por escrito y de ahí salen las reglas de discernimiento. Es decir, él aprende a discernir espíritus, discerniendo, sintiendo, experimentando y equivocándose. También se equivocó y por eso nos dice con tanta precisión cómo actúa el mal espíritu y cómo actúa el buen espíritu en él, ¿cierto? Y en las personas que tienen una vida espiritual. Yo quisiera como contarles un poco, antes de entrar en materia, algunos términos, algunas palabras que se usan mucho en la espiritualidad ignaciana y que es importante tener en cuenta. Por ejemplo, una palabra muy clave, que la entendemos fácilmente, es sentir. Para San Ignacio el sentir es muy importante. Podríamos decir que el sentir en Ignacio es el órgano por excelencia de conocimiento. No dijéramos el órgano, tal vez no es preciso la palabra órgano, pero la operación de conocer en San Ignacio es a través del sentir, del experimentar. Por eso San Ignacio pide conocimiento interno del Señor, ¿cierto? Sentir internamente las emociones, sentir y gustar internamente la palabra de Dios, sentir y gustar. Sentir es muy importante. Conocer también es muy importante, pero el conocer está ligado al sentir. Sentir y conocer no es simplemente una experiencia meramente intelectual, que no es que niegue la razón, porque la razón también va a jugar un papel muy importante en esto del discernimiento. La palabra moción, mociones, la moción viene de movimiento, ¿sí? Moción es un movimiento que uno siente por dentro, unas ganas de algo, un impulso interior, es una moción, sentirse movido a algo. Alma, San Ignacio habla mucho del alma. Recordemos, San Ignacio está en el siglo XVI, es todavía muy deudor de una filosofía en la cual se inculturó el cristianismo, una filosofía griega, dualista, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que entender hoy alma ya no como una parte del ser humano, sino como todo el ser humano considerado como un organismo vital, es la vida, ¿sí? El alma es la vida del ser humano, es todo el ser humano que vive, que tiene una fuerza interior vital.
Otra expresión, el buen espíritu. San Ignacio va a hablar del buen espíritu, muchas veces va a hablar del buen ángel, y eso es sinónimo de Dios nuestro Señor. O sea, buen espíritu, buen ángel, Dios nuestro Señor es esa realidad divina que actúa y opera en nosotros y nos mueve y se deja sentir de una u otra forma en nuestro interior. Otra palabra importante para irnos introduciendo en esto es el mal espíritu, lo contrario. El mal espíritu es para San Ignacio lo mismo que demonio, que la cola serpentina, que Satanás, lo contrario a Dios, ¿cierto? Es decir, es simplemente el mal consejero. Podríamos hablar en esos términos, ¿sí? El mal espíritu es el mal consejero que nos tienta y nos hace caer muchas veces en unos enredos que cuando salimos de ellos después hasta risa nos da, de la bobada en la cual estábamos enredados. Vamos a hablar de consolación espiritual, esa sí la voy a explicar más adelante, desolación espiritual. Y también utiliza una palabra que se llama prueba. La prueba es simplemente una manera de entender lo que a uno le pasa. Dios me está probando. Es que con eso yo estoy entendiendo que lo que me está sucediendo es una oportunidad para avanzar en mi vida espiritual. Eso es una prueba, en sentido concreto. Muy bien. Después de este preámbulo un poquito largo, pero que me parece importante para que fijemos un poco cierto tipo de vocabulario, vamos a entrar a trabajar las reglas de discernimiento. Y San Ignacio trae dos juegos de reglas de discernimiento. Unas reglas más propias para la primera semana, que es apenas el comienzo de los ejercicios. Todavía hay, dijéramos, un trabajo interior no muy sofisticado. Y otras para la segunda semana, donde se ha ido avanzando a nivel espiritual y el trabajo interior, como se ha vuelto más fino, las tentaciones, el trabajo del mal consejero se hace también más fino. Entonces hay que tener más finura en el análisis de esos estados interiores. San Ignacio nos presenta el título, dice, reglas para en alguna manera sentir y conocer. En alguna manera. O sea, estas reglas no son matemáticas, no son ecuaciones, son maneras por medio de las cuales nosotros podemos sentir y conocer las varias mociones, o sea, los varios movimientos que se causan en el ánima, en el alma, en nosotros. Cuando digamos alma y cuando digamos ánima, lo podemos traducir por mí, o lo podemos traducir por nosotros, por la persona misma, ¿no? En su totalidad. Las buenas mociones para recibirlas y las malas para lanzarlas, es decir, para rechazarlas. Y estas primeras, dice San Ignacio, son más propias de la primera semana. San Ignacio primero nos presenta 4 reglas que son como explicativas generales y todas tienen que ver con el comportamiento de los estados interiores en la persona y dependiendo de en qué estado está la persona, ¿cierto? Por ejemplo, esta primera regla dice que las personas que van como decayendo en su vida interior, en su vida espiritual, en esas personas, el enemigo, es decir, ese mal consejero, ese mal espíritu, ¿qué hace? Como va decaída la persona, pues lo que hace es de alguna forma empujarla, presentándole, dice, placeres aparentes, haciéndole imaginar cosas ricas, delectaciones, placeres sensuales, para que sigan por ahí, es decir, para conservarlos y aumentarlos en sus vicios y pecados. Es decir, usted va de caída, el mal espíritu nos impulsa en la caída, nos deleita con cositas que nos van embaucando y seguimos de caída.
en esas mismas personas que van decayendo, también actúa el buen espíritu, es decir, el buen consejero, el buen ángel, Dios nuestro Señor, y actúa de la forma contraria. ¿Cómo? Punzando y remordiendo la conciencia. O sea, y con razones. Fíjense que la razón también es muy importante. ¿Sí? O sea, esa persona que va de caída, lo impulsa el mal espíritu, ahí pues dándole el contentillo y poniéndole placeres aparentes, pero el buen espíritu, ¿cómo actúa? ¿Sí será que yo por aquí voy bien? Es una reflexión, es una razón. A eso hay que hacerle caso, a esas pequeñas reflexiones que de pronto se nos atraviesan cuando vamos por mal camino o estamos en momentos de la vida como bajitos espiritualmente hablando. Hay que pararle bolas, hablando así coloquialmente, a esas razones que nos da de pronto el buen espíritu para cambiar el caminadito que llevamos. La segunda regla, que también es explicativa, nos dice en otro tipo de personas o en otros estados, es decir, las personas que van ya no de caída, sino que van creciendo en su vida espiritual y en el servicio de Dios nuestro Señor, dice San Ignacio, de bien en mejor subiendo, es el contrario modo que el anterior. Porque entonces, ¿qué hace el mal espíritu? El mal espíritu lo que hace es entristecer, remorder, poner impedimentos, inquietando con falsas razones. Ahora las razones las da el mal espíritu para tratar de disuadir de ese proceso que lleva a la persona de bien en mejor subiendo. En cambio, el buen espíritu, ¿qué hace? Animarlo. Lo que hacía antes el mal espíritu con el que iba de caída, lo animaba para que cayera más. Ahora el buen espíritu lo que hace es animar, dar fuerzas, dar consolaciones, lágrimas, inspiraciones, tranquilidad, y va facilitando y aquietando a la persona para que pueda seguir para adelante, para que siga de bien en mejor subiendo. Experiencia de San Ignacio. Todo eso lo vivió él y lo fue colocando por escrito, gracias a Dios, porque nos sirve mucho. La tercera regla también es explicativa y para mí es muy importante. Es de consolación espiritual. Para mí esta y la siguiente son básicas para el discernimiento y nos ayudan impresionantemente en cualquier circunstancia de nuestra vida. Aquí estamos hablando de discernimiento espiritual, dijéramos, porque se trata de discernir, de entender, de interpretar correctamente los estados espirituales interiores, pero tiene que ver con nuestra vida cotidiana y normal. No estamos hablando de discernimiento para circunstancias raras, para cualquier circunstancia de la vida. Pero como se refleja es en el interior, en el espíritu, por eso se llama discernimiento espiritual. La tercera es de consolación espiritual. Y dice San Ignacio, llamo consolación, perdón que me, llamo, perdón, llamo consolación cuando en el ánima se causa alguna emoción interior, con la cual viene el ánima a inflamarse en amor de su Creador y Señor. Ojo a esto, quiero resaltar esto. ¿A qué llama consolación San Ignacio? La consolación es cuando en uno hay una emoción interior y al producirse esa emoción, ese movimiento, ese impulso, ese deseo a algo concreto, yo quedo inflamado en amor de nuestro Creador y Señor. Es decir, la emoción causa una sensación, un sentimiento interior. Y esos sentimientos interiores son amor, lágrimas motivas al amor de Dios,
tiene paz, gozo, alegría interna, aumento de fe, de esperanza, de amor. Se causa una emoción y vienen estos sentimientos. La consolación, dijéramos, son los sentimientos, pero son producidos por la emoción. Lo que hay que ponerle cuidado es a la emoción, ¿cierto? Porque yo me puedo quedar muy contento, con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucha paz, y qué rico esto, y qué rico esto, y me quedé con la colombina y el chupetín y no supe quién me lo dio. Hay que averiguar de dónde viene eso, de dónde vienen esas emociones, esos sentimientos, porque lo que las produjo es eso precisamente a lo cual hay que hacerle caso. La emoción es el movimiento en el que yo me tengo que meter para hacerle caso, porque me ha dado consolación espiritual. O sea, explicadito aquí de otra forma, perdón, que voy a tener que salir un momentico para volver. Dicho más bien en este esquema, ¿sí? Hay una emoción, ¿sí? Un pensamiento, un deseo. Con esa emoción, pensamiento o deseo, vengo yo a experimentar amor, fe, esperanza, generosidad, apertura, gozo interior, alegría, paz. Esos son los que yo llamo indicadores de ¿qué? Son indicadores de una consolación. La consolación se manifiesta así. Y la consolación es acción de Dios en mi vida. Por lo menos así se trata en estas reglas de la primera semana. ¿Sí? ¿Cómo interpreto yo eso? ¿Qué quieren decir esos indicadores? ¿De qué me están indicando estos indicadores? Que lo que lo produjo, es decir, la emoción, es del buen espíritu. Por ahí puede ir una buena decisión. Eso construye al ser humano. Por ahí va la acción de Dios. Esa es la consolación. Espero ser bastante gráfico porque esto es muy importante en el discernimiento. ¿Sí? Emoción que produce unos sentimientos, sentimientos que son indicadores de que esa emoción es del buen espíritu, que me construye como ser humano, que por ahí va la acción de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguirla, que es lo que veíamos ayer en el esquema al final. Hay que hacerle caso porque por ahí va la vida, por ahí va Dios. Muy bien. Ustedes, si no van entendiendo algo, vayan anotando y después miramos en las preguntas. La cuarta regla es la desolación. Ya vimos la consolación, ahora veamos la desolación y expliquémosla más rápidamente con un esquema semejante. Hay una emoción, un pensamiento y un deseo, o simplemente un movimiento interior, o solamente un pensamiento, un deseo, una opción que se me presenta y que me atrae. Y al ponerme a pensar en ella, a considerarla y todo eso, vengo yo a quedar con falta de amor, con falta de fe, de esperanza, como turbado interiormente, con oscuridad interior, con tristeza, siento como falta de generosidad, tengo ganas de, mejor dicho, tengo ganas de encerrarme, tengo ganas de arrinconarme, me aísla. Esas también son indicadores, pero son indicadores de todo lo contrario. Eso es lo que se llama una desolación. Esos sentimientos nos están indicando que son una desolación y que por lo tanto son, ahora viene la interpretación, mal espíritu. Son mal espíritu. Es una mala decisión. Esto viene del mal consejero. No construye al ser humano. Es contra Dios. Por ahí no va la acción de Dios. Son dos reglas para mí, reglas de oro en el discernimiento de espíritus. Miren, si nosotros
tomáramos en cuenta estos indicadores de la desolación o la consolación, nos libraríamos a veces de muchos enredos, porque es que uno se enreda muy fácil en la vida cotidiana, en las relaciones, en lo que me dijo el uno, lo que me dijo el otro, lo que aquel pensó en una reunión, etcétera. Uno puede quedar enredado completamente. Muy bien. Sigamos con la quinta regla. Dice San Ignacio una cosa muy sabia. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza. Es decir, si usted cae en desolación, no cambie la decisión que había tomado en consolación. No la cambie. No la cambie porque se equivoca. La desolación, estos sentimientos, cuando uno está turbado, con oscuridad, con tristeza, con rabia, con desasosiego, cualquier decisión que tome, aconsejado por esos sentimientos, la embarra, se equivoca, seguro. Por eso dice San Ignacio, en tiempo de desolación no cambie sus decisiones, no tome decisiones en tiempo de desolación. La sexta regla dice además, dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, o sea, no debemos cambiar las opciones que hicimos antes o las decisiones que tomamos antes, eso sí, es muy importante que enfrentemos la desolación. Dice, aprovecha el intenso mudarse contra la desolación, o sea, enfrentarla, mirarla de frente, insistir más en la oración, en la meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de penitencia. O sea, no nos demos por vencidos. Si estamos en desolación, primero de todo, no cambiemos la decisión anterior. Y segundo, enfrentémosla. No dejemos que coja ventaja. Ya veremos algunas otras reglas que tienen que ver con esto también. La séptima regla, ya estas son reglas que tienen que ver con cómo comportarse en la desolación. Ya pasamos unas reglas explicativas, ahora estamos viendo unas reglas que tienen que ver con cómo comportarse en la desolación. El que está en desolación, dice, considere cómo el Señor lo ha dejado en prueba. Aquí tenemos la palabrita prueba. En sus capacidades naturales. O sea, el que está en desolación, tome la desolación como una oportunidad para medir sus capacidades naturales, para que resista las varias agitaciones y tentaciones. Es decir, afílese o tome la oportunidad de la desolación para afinar su interioridad. Porque lo puede lograr, porque Dios está ahí, ayudando, auxiliando, siempre, nunca se va, aunque no lo sintamos, nunca se va. El Señor lo ha abstraído de su mucho fervor, crecido y amor y gracia intensa. Sin embargo, también le queda gracia suficiente, es decir, ahí está el Señor para seguirlo ayudando, tomándolo de la mano. De manera que la desolación, no podemos entender la desolación como un paréntesis en la vida espiritual. La desolación hace parte del camino espiritual. La desolación es la oportunidad de aumentar nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra resistencia, nuestra fe, porque aún en la desolación, sin el gustico que puede tener la consolación, seguimos firmes, seguimos esperando. Sabemos que Dios está actuando ahí en esa dificultad. Para eso sirve la desolación. Aprovechémosla. Es una oportunidad. La octava regla dice, el que está en desolación, trabaje de estar en paciencia, porque ese estar en paciencia, es decir, de sufrir la desolación con tranquilidad, eso es contrario a las vejaciones que vienen, a las dificultades que vienen. Y piense además, piense, la razón, que pronto va a ser consolado. O como decimos coloquialmente, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista.
Usted está siendo desolado, sí, tranquilo, pero pronto va a ser consolado. Y ponga todo lo que tiene que hacer para luchar contra esa desolación. Como está dicho más arriba, insistir en la oración, en la meditación, en mucho examinar. La novena regla. La novena regla es una explicación pues él dice que son 3 causas por las cuales nos viene la desolación. La primera me parece que sí es una causa. Las otras 2 son más bien como ¿para qué? ¿Para qué somos desolados? La primera es una causa que es que, pues, y esto lo dice para los que están en ejercicios, pero en la vida cotidiana nos sirve también, pues que nos vamos relajando, nos vamos volviendo tibios, perezosos, negligentes, nos descuidamos, dijéramos, en el cultivo de nuestra interioridad, de nuestra oración, en poder disfrutar de momentos gratuitos, de silencio, de contacto con la hondura de nuestro ser, con Dios que habita en nuestro ser. Nos vamos relajando. Entonces, precisamente por eso se va alejando la consolación espiritual de nosotros. Esa es una causa. Pero fíjate que nos pone otras 2, más bien, finalidades, ¿no? La segunda es para probarnos para cuántos somos. O sea, ¿para qué nos sirve la desolación? Pues con esto estamos como abundando un poco sobre lo que dijimos antes, para fortalecernos, para probarnos para cuántos somos y en cuánto nos alargamos en servicio y alabanza de nuestro Señor, sin tantas consolaciones, sin tantos gusticos. Y la tercera es por darnos verdadera noticia y conocimiento que no depende de nosotros tener consolación. O sea, ¿sabe qué? Eso de la consolación es un don, es un regalo. Usted no venga a ufanarse de que usted es la persona más consolada del mundo, que es por sus méritos. No, no, no. Es un regalo. La desolación nos pone de presente que realmente eso no lo podemos producir nosotros, que es un don de Dios, porque es Dios mismo actuando en nuestra vida, dejándose sentir. Y dice San Ignacio, pues precisamente es para que no ganemos indulgencias con Padre Nuestros ajenos, o como dice él de una manera muy simpática, y porque en cosa ajena no pongamos nido, ensoberbeciéndonos y vanagloriándonos por atribuirnos a nosotros tanta devoción o consolación. Entonces, esas son las 3, una causa y 2 finalidades de la desolación. O sea, fíjense, San Ignacio nos habla muchísimo de las desolaciones. Se nota que tuvo mucha experiencia de desolación y cómo comportarnos en ellas y para qué nos sirven. La 10ª regla, aquí sí nos habla de consolación, pero ahí mismo nos vuelve a hablar de desolación. Y en esta vez nos dice, como en la anterior de la desolación, el que está consolado piense cómo se va a comportar en la desolación que va a venir después, tomando nuevas fuerzas. La 11ª regla nos dice, el que está consolado procure humillarse y bajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación. O sea, qué piltrafa humana es uno cuando está desolado, cuando uno está sin gracia, sin la consolación, aunque siempre nos queda la ayuda de Dios. Por el contrario, el que está en desolación piense que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos los enemigos. La 12ª. El enemigo, ahora va a ser las 3 reglas finales, va a ser una comparación, ¿cierto? Esta comparación que hace acá es un poquito odiosa y hasta graciosa, porque pues él es hijo de su tiempo y acuérdense que San Ignacio fue un hombre muy dado a tratar con mujeres, fue persona muy asidua antes de su vida de conversión, a tratar con mujeres de varios tipos, así un poco de dudosa ortografía, etcétera, y tenía una determinada experiencia de las mujeres. Entonces dice que el enemigo, que ese mal consejero
que estamos llamando aquí, es como una mujer en ser, es como fuerte, por fuera, es débil por fuerza, pero fuerte de grado, ¿sí? Porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón, perder ánimo, dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira y venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura. Hasta ahí la comparación dice, de la misma manera es propio del enemigo enflaquecerse, es decir, debilitarse y perder ánimo, dando huida a sus insinuaciones, a sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro, es decir, la enfrenta el mal espíritu, enfrenta la tentación, enfrenta la desolación. Pero si se pone débil, si no la enfrenta, si se desanima, pues la tentación, el mal espíritu, ese mal consejero, va tomando más terreno en el interior personal y nos puede perturbar enormemente. O sea, así es como hay que tratar el mal espíritu, hay que ponerle rostro. La tentación, la desolación, hay que ponerle rostro, hay que combatirla. La siguiente regla dice, ya aquí ya la compara con un caudillo que para el mal espíritu, pues es como un caudillo que para vencer y robar lo que desea, da como un rodeo a la fortaleza para darse cuenta dónde están las partes más débiles para poderla atacar por ahí. Asimismo, el mal espíritu, el mal consejero, el enemigo de natura humana, se mete por donde tenemos las mayores debilidades. Y generalmente las mayores debilidades nuestras se encuentran allí donde están nuestras heridas. Ahí donde nos duele, ahí, por ahí se nos puede meter. Y esas heridas muchas veces son del pasado. ¿Y cuántas veces caemos en la trampa de cosas que nos han pasado hace muchísimos años, de relaciones, malas experiencias que hemos tenido con X o Y persona o en un trabajo que nos generó mucha rabia, que nos perjudicó notablemente, pero que ya al fin y al cabo pasaron? Y sin embargo, todavía después de muchos años, la volvemos a recordar, les volvemos a dar cabida a nuestra imaginación y de la imaginación se pasa de nuevo a los sentimientos y nos vuelve a dar rabia y nos vuelve a entristecer y a poner mal con esa persona y nos vuelve a enredar. Eso es mal espíritu, pero clarísimo. Ya no hay nada que hacer con eso. Y sin embargo, nos estamos dejando afectar. Nos está cortando el ritmo bello de la vida que vamos llevando. Como que nos desanima para construirnos como seres humanos. Cuando nos damos cuenta y caemos en la cuenta de que es una tentación, de que efectivamente ahí no hay nada que hacer ya, pero nos estamos dejando enredar y le pedimos al Señor, Señor, sálvanos de esta tentación, protégenos de esta bobada, porque en realidad es una bobada que nos pasa a nosotros siempre, protégenos, se esfuma, se pierde. Simplemente era como un fantasma que me estaba acechando y que yo lo estaba dando por cierto, por verdadero. Pero cuando le dije, eres un fantasma, no existes ya, eres una tentación, se va. Pero si no lo enfrentamos, nos deprime, nos enloquece. Muy bien, tenemos hasta ahí las reglas de la primera semana. Hasta ahí las reglas son reglas bastante evidentes y claras. En la segunda semana se nos complica un poquito el asunto porque, como les decía, al pasar la segunda semana de los ejercicios, se ha ido creciendo espiritualmente. Se va de bien en mejor subiendo, de manera que la vida interior se vuelve más fina y por lo tanto más astuta.
para percibir las cosas del mal espíritu. Entonces, el mal espíritu también se vuelve más astuto y se vuelve más fino. Entonces, vamos a ver en qué consiste la finura. Lo primero es que San Ignacio aclara aquí algo que es muy importante. Propio es de Dios en sus mociones, recordemos la regla de la consolación, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce. Del enemigo, en cambio, es propio ir contra la tal alegría y consolación, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas mentiras. De manera que podemos tener prácticamente como claridad que la acción de Dios en nuestra vida siempre, siempre nos construye en alegría, en gozo interior, nos quita la tristeza, la turbación y nos hace generosos, entregados, animados, dispuestos. Eso es de Dios, póngale la firma. Y lo que sea contrario, por ahí no es, no le hagan caso, no le hagan caso. Eso está claro. Y aquí lo aclara de nuevo San Ignacio en esta regla. La segunda regla de la segunda semana es que es una cosa muy particular que trae San Ignacio y dice que solo es propio de Dios nuestro Señor consolar a la persona sin que haya ningún motivo aparente. O sea, no hay ningún previo pensamiento, no hay ningún conocimiento de algo y sin embargo la persona de pronto se encuentra, se halla alegre, feliz, dispuesta, abierta, con esperanza, con gozo, con alegría. Sin dudarlo, eso es de Dios. Solo puede ser de Dios, dice San Ignacio. Eso es lo que se llama la consolación sin causa precedente. Sin causa precedente. Eso es solo de Dios. Importante también tenerlo en cuenta. No hay que ponerlo en duda. Es solo de Dios. Y cuando uno se halle en eso, es muy importante pues tomar conciencia, gustarlo, sentirlo, agradecerlo, porque es Dios que está actuando directa e inmediatamente en mí. La tercera regla dice, y aquí que es donde se comienzan a complicar las cosas, puede consolar con causa, puede consolar al ánima con causa, o sea, con algo precedente, una emoción anterior, con un pensamiento anterior, puede consolar al ánima tanto el buen ángel como el malo. O sea, el buen consejero y el mal consejero, pero para contrarios fines. El buen ángel, por provecho del ánima, para que crezca y suba de bien en mejor, pero el mal ángel para lo contrario, y adelante para traerla a su dañada intención y malicia. O sea, en esta segunda semana las cosas se complican, porque a veces puede haber una consolación engañosa. ¿Cómo darnos cuenta? Ya veremos, vamos a avanzar en eso. Pero puede haber una consolación engañosa. Dice también en la cuarta regla, propio es del ángel malo que toma la apariencia de bien, entrar con los deseos de uno mismo, del ánima devota, pero salirse con la de él, salirse con su intención torcida. Es decir, como que puede inducir buenos pensamientos conforme a lo que a esa persona que es buena, que es santa, pero poco a poco la va engañando y lo trae a engaños encubiertos y perversas intenciones. Eso hay que saberlo, ¿cierto? Por eso es muy importante esta regla. Debemos mucho advertir el curso de los pensamientos y el principio, medio y fin de todos esos pensamientos, porque si el principio, medio y fin de los pensamientos o de ese proceso que tenemos es todo bueno, inclinado a todo bien, pues es señal
del buen ángel, del buen consejero, ¿cierto? O sea, por eso hay que analizar muy bien el proceso para ver si el principio, medio y fin es todo bueno y está inclinado a todo bien, porque por ahí está actuando Dios. Pero si ese proceso que traigo acaba en alguna cosa mala o menos buena que la que antes tenía propuesto o pensado, o se debilita, se inquieta, se pierde la paz, la tranquilidad, la quietud, pues resulta que lo que está pasando es que está cayendo en una desolación. Por lo tanto, es señal del mal espíritu, ¿no? Entonces, ahí hubo un engaño en el proceso que me dio apariencia de bien, pero me fue llevando a algo que me está dejando en desolación. Por lo tanto, ahí hay el mal consejero. No hay que hacerle caso. Por ahí no se puede echar para adelante. La sexta regla dice: cuando el enemigo de natura humana fuere sentido y conocido de su cola serpentina, todo esto es lenguaje de Ignacio, que es un poco pintoresco para nosotros, ¿cierto? Pero hasta simpático. Cuando el enemigo de natura humana fuera sentido y conocido, o sea, cuando uno como comienza a intuir que aquí hay algo que me huele mal y conoce uno el mal final que lo induce, aprovecha a la persona considerar el curso de los buenos pensamientos que le suscitó, o sea, analice el proceso que usted tuvo, ¿cierto? Si usted al final de un proceso se da cuenta que aquí hay algo que está funcionando mal, vuélvase para atrás, analice lo que vino pasando y cómo se fue torciendo. ¿Qué fue lo que me hizo torcer el proceso? ¿Qué me fue induciendo? ¿Qué me fue haciendo descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba hasta llegar a esa intención que es del mal espíritu y que definitiva me causa desolación? De manera que la tal experiencia conocida y notada, o sea, aprendido de la experiencia, pues nos sirva para adelante, ¿no? Para conocer mejor cómo procede con nosotros el mal espíritu. La séptima regla dice: en los que proceden de bien en mejor, el buen ángel, Dios nuestro Señor, toca dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja. O sea, cuando vamos por un camino de vida profundo, sereno, avanzando, con paz interior, el buen espíritu nos va tocando con suavidad, como una gota de agua entra en una esponja. Pero cuando el mal espíritu nos quiere atacar, en una persona que va de bien en mejor subiendo, que va creciendo espiritualmente, suena como una gota de agua en una piedra. Golpea duro, choca. Y claro, en los que proceden de mal en peor, pues es al contrario. El mal espíritu los anima, los trata con dulzura, con suavidad, y el buen espíritu lo remueve, lo conmueve, lo sacude para que pueda convertirse de su camino. Experiencia de San Ignacio, experiencia que nos sirve para nuestra vida. Y avanzamos entonces, todavía hablando de la consolación, cuando es la consolación sin causa. Es decir, en aquel caso, sin causa precedente. De todas maneras, aquí es necesario una finura más, porque es verdad, la consolación sin causa precedente, no hay duda de que es producida de solo Dios nuestro Señor, ¿cierto? Pero hay que analizar y ser muy vigilante para que lo que se decide a partir de ese estado de consolación sin causa precedente se vea si es del buen o mal espíritu. Porque una cosa es estar consolado, que es
como ese primer tiempo. Y lo segundo es la decisión que se toma como resultado de ese estar consolado, ¿cierto? Porque muchas veces ese segundo momento, esa decisión, por su propio discurso, se forman diversos propósitos y pareceres, pero ya no es solamente impulso de la consolación, acción de Dios nuestro Señor, sino que entra a jugar otros criterios, otros valores que están en mí también, ¿cierto? Y que me pueden llevar a otro punto diferente. Entonces, es mejor examinarlos, es necesario examinarlos mucho antes de darles completo crédito. Es decir, estoy consolado sin causa precedente. Me formo un propósito o un parecer y tengo que discernir ese propósito y ese parecer, aunque hubiera estado en causa consolado sin causa precedente. Ese propósito, esa decisión, la tengo que examinar. ¿Cómo me deja interiormente? ¿Me deja consolado? ¿Me da paz interior? ¿O de pronto me hace caer en desasosiego, en tristeza? ¿Me turba la vida? Ah, bueno, entonces no debo seguir ese propósito, ¿sí? Aunque haya sido después de la consolación sin causa precedente. Muy bien, hasta ahí las reglas de discernimiento. Para terminar muy brevemente, yo les, pegado a ese documento de del manejo de los sentimientos del cual hablamos ayer, pegado a ese documento que está colgado en la página web de Fe y Culturas, del Centro de Fe y Culturas, está otro documentico de una página muy cortico que se llama El Examen Diario. Entonces, hasta ahora, con estos dos juegos de reglas que les di, tenemos en ellas herramientas para el autoanálisis de los estados interiores. Eso es fundamental para el discernimiento, ¿cierto? Si no nos conocemos interiormente, si no sabemos interpretar nuestros estados interiores, no podemos discernir, porque el discernimiento está hecho de interpretación de los estados interiores que se producen ante consideraciones, pensamientos, decisiones, palabras, conversaciones, lecturas que hacemos para tomar decisiones. Entonces, las reglas de discernimiento son fundamentales. Pero todavía más fundamental, o igualmente importante, dijéramos, no más fundamental, es el examen diario, el examen de conciencia. Es el entrenamiento cotidiano para el discernimiento. Es el sentarme al final del día a tomar conciencia de qué pasó en mi día, cómo estuvo Dios actuando, qué emociones me dio. Las seguí, no las seguí, cuando las seguí cómo quedé internamente, cuando no las seguí cómo quedé internamente, y aprender cada día de cómo Dios actúa en mi vida, contemplarlo y agradecerle, pero también caer en la cuenta de mis contravías a esa acción de Dios en la vida. Entonces, ese documentico que se llama el examen diario o el examen de conciencia es una herramienta para entrenarse en el discernimiento, que nos familiariza con nuestros sentimientos, reacciones, acciones y comportamientos, y que nos ayuda a tomar conciencia de nosotros mismos, percibiendo las reacciones e interpretándolas. Se hace en 5 pasos que ustedes los tienen y no me voy a detener, los tienen ahí en el documento. Primero, dar gracias a Dios por todo, entrar en oración, porque el examen es una oración. La oración de examen diario es una oración contemplativa, ¿sí? Dar gracias por todo lo recibido durante el día, porque todo es don, todo, nada merecemos, todo se nos regala. Segundo pasito, pedir gracia para conocer cómo Dios ha estado presente. Gratitud concreta de admiración, cómo Dios ha estado presente en mi
en mi vida, en mis encuentros, en las palabras que yo he dicho a los demás, en lo que he recibido de los demás. Cómo Dios se me ha hecho el encontradizo durante mi vida, durante mi día. Tercero, recorrer el día como una película. Encuentros, desencuentros, conversaciones, actividades, acciones. Sentir y gustar cada momento. Recordar si algo me dejó inquieto o con desasosiego. ¿Qué me quieren decir esos sentimientos? Fíjense que ahí estamos haciendo la práctica del discernimiento. ¿Qué me quieren decir esos sentimientos? ¿Para dónde me llevan? Reconocer lo que me generó paz, serenidad, apertura, esperanza y amor. E interpretar qué me dice Dios a través de esto. Y agradecer a Dios por su presencia amorosa en mí y en los demás. Cuarto, pedir perdón por lo que no estuvo direccionado por el amor y encaminado a producir vida y solidaridad. Esas son las contravías que uno le pone a Dios. Pedir perdón, caer en la cuenta, humildemente. Somos así. Eso no es nada raro, no es extraño. Quinto, proponerse un cambio en alguno de los aspectos identificados como no acordes con el amor. Eso sería esa es la herramienta fundamental para mantenerse uno entrenado en el discernimiento, ¿cierto? Porque uno no puede llegar a hacer un discernimiento si uno no ha hecho ningún entrenamiento, ¿cierto? Muy bien. Muchas gracias entonces por este rato en que han aguantado toda mi conversación, mi carreta. Espero que les haya servido a todos. Muchas gracias. El video está parado desde allá. Para ver si me pueden dar entrada de video, por favor. Beatriz, no te escuchamos. Ya, adelante. Ahora, miren, muchas gracias, José Roberto. Siempre admiro tu claridad para explicar estas reglas que muchas veces no son fáciles para entender con ese lenguaje de San Ignacio. Pero antes de continuar, yo quisiera que tú, no todas las personas que están asistiendo a esta charla han hecho ejercicios espirituales. Y yo creo que sería importante que nos aclararas un poco qué es el mal espíritu, porque a veces hemos entendido, o a veces se entendía que el mal espíritu es alguien de afuera, o algo que se ejerce desde afuera. Entonces, ¿qué es ese mal espíritu? De pronto que nos aclararas un poquito qué es el mal espíritu. Mira, el mal espíritu es una interpretación, mal espíritu es una palabra, o son un juego de palabras que es como equivalente a lo que hemos conocido como Satanás, que es el tramposo, el que pone una zancadilla en la vida. Es simplemente una manera de interpretar una tendencia que nosotros tenemos en nuestra vida. Y esa tendencia nos viene dada por nuestra condición de seres limitados. Es decir, por ser unas criaturas limitadas, necesariamente limitados. Como yo digo muy jocosamente, esta camisa que tengo puesta tan cerquita de mi pellejo, ya no soy yo. Ya ese no soy yo. Yo llegué hasta el pellejo y punto. Esa limitación me condiciona terriblemente y me encierra, me crea una tendencia a encerrarme en mí mismo. Es decir, más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces me quedo conmigo, aunque no me guste, ¿sí? Y me encierro en mis intereses, en mi provecho, en mi beneficio. Es el ego, ese es el pecado. Es el pecado original en última instancia. El pecado de ser criatura, que pues en realidad, es decir, lo que Pablo llama es ese querer el bien, hacer el mal que no quiero y no hacer el bien que quiero. Es la condición de la criatura. Ese es el mal espíritu. El mal consejero es mi egoísmo. Ese es el mal consejero. Lo hemos llamado mal, lo hemos llamado demonio, lo hemos llamado el maligno. San Ignacio le dice la cola serpentina, el enemigo de natura humana. Es decir, es el enemigo
del verdadero crecimiento humano, el enemigo del ser humano, ¿sí? Pero se lo personaliza de tal manera que se piensa que es un ente externo, pero si nosotros atendemos, por ejemplo, a ese capítulo 7 de Romanos, en donde él dice, yo hago el mal que no quiero, entonces dice, entonces no soy yo, es el pecado que habita en mí. Y se vuelve personal, pero por mi persona, porque yo soy el que lo hago, ¿sí? O sea, la personalidad del pecado soy yo mismo, ¿no? Yo puedo alimentar esa tendencia o puedo alimentar la otra tendencia que también habita en mí, porque también Pablo dice, es Cristo que habita en mí, ¿cierto? Muy bien. Muchas gracias, José Roberto. Era importante esa aclaración para saber que esas dos fuerzas están dentro de mí. Mira, haciendo un breve resumen, porque hay varias preguntas, pero la importancia de estos elementos que nos has dado hoy, de mirar este discernimiento que no nace porque alguien le dio por inventar una teoría, sino que nace de la experiencia de una persona que vivió en carne propia y, como tú lo dijiste, seguramente tuvo muchos momentos de desolación y aprendió, el Señor le fue diciendo cómo ir enfrentando eso. Entonces, estas reglas de discernimiento las desglosaste en varias. Las primeras, de la 1 a la 6, esas explicativas. Luego, una de las 7 a la 11 es cómo comportarse en desolación y en consolación. Y luego ya vienen las últimas, que es más, son unas aclaraciones. Él es muy sabio y nos da unos ejemplos, San Ignacio, unas comparaciones de cómo enfrentar ese mal espíritu, y unas comparaciones pues unos dibujos muy especiales pues con la mujer y el perro que ladra, o el ladrón que entra a la casa y entra por la parte más débil. Y luego entonces, bueno, esto precisamente son cosas para manejarlas o para mirarlas desde de esas cosas que nos pasan o cómo reaccionamos a un contacto con la realidad, esos mensajes que nos trae en las reacciones, nuestros mensajes, y la interpretación de los mensajes, que es allí donde actuarían las reglas. Y luego ya nos hablas entonces del examen diario, que es otra herramienta muy importante en el discernimiento, y que ojalá pudiéramos practicarla. Qué bueno que quede allí en la página, porque nos ayuda, como tú le decías, a tomar conciencia de nosotros mismos, a entrenarnos cotidianamente en ese discernimiento. Y es una oración contemplativa, no es un examen analizado desde nuestra propia voluntariedad, sino que precisamente mira cómo empieza, pidiéndole al Señor luz para mirar nuestro día. Entonces es desde Él que estamos mirando nuestra vida, no para condenarnos y lapidarnos, sino para poder mirar cuál es la acción de Dios en nuestra vida y las cosas en las que estamos dándole la espalda. Vienen algunas preguntas. Mira, José dice, ¿qué hacer para no ser tibios en la espiritualidad sin caer en la rezadera popular? Es una de las preguntas que nos hace. Pues hombre, yo creo que para no ser tibio sin caer en la rezadera, simplemente lo que hay que hacer es orar contemplativamente con el Evangelio y con la Sagrada Escritura, ¿sí? Ponernos en esa tónica de contemplación ignaciana o de meditación también. Por ejemplo, hay otro método que no es solamente el ignaciano, la Lectio Divina, que es una manera de orar con la Sagrada Escritura. Hay diferentes métodos de oración y de meditación que no son rezar con repeticiones y repeticiones, ¿cierto? Sin embargo, yo me acuerdo mucho del padre Tony de Melo en unos ejercicios, en un libro que fueron los ejercicios que dieron los jesuitas, que hablaba mucho de la oración. Y una de las cosas que hablaba del rosario. Y él decía que el rosario era una oración muy, muy, muy importante, porque a pesar de que fuera de tanta repetición, lo que resultaba siendo el rosario, que aunque uno se distrajera, uno podía resultar santificando el inconsciente, decía él, santificando el inconsciente. O sea, es tal la fuerza
del afecto con el que uno puede rezar aunque se distraiga, que eso va calando en la persona, ¿cierto? Entonces yo diría eso, meditar, contemplar con diferentes métodos de oración. Muy bien, aquí hay otra pregunta. ¿Reconocen los jesuitas en la filosofía de Fernando González, en el libro El Remordimiento, una experiencia de ejercicio espiritual ignaciano? No entendí la pregunta. ¿Reconocen los jesuitas en la filosofía de Fernando González, en el libro El Remordimiento, una experiencia de ejercicio espiritual ignaciano? Yo francamente no sé a qué se refiere. No sé responderlo. No Sí, conozco ese libro de Fernando González. No sé a qué se refiere. Qué pena pues, pero no puedo responder. ¿Cómo distinguir los movimientos de espíritu desde San Ignacio? Bueno, pues ya eso fue lo que hicimos en esta sesión, ¿cierto? Dar a conocer los indicadores de la desolación y de la consolación para poder distinguir si una emoción viene del buen espíritu o es del mal espíritu. Es decir, ahí está básicamente ese par de reglas, la sobre la desolación y la consolación, ¿cierto? Bien. Y aquí hay otra pregunta. Recordando el evangelio de la muerte de Abel en manos de Caín, y lo dicho y hecho por Dios a Caín, podríamos afirmar que ambos son hechos a imagen y semejanza de Dios y ambos son Dios. Pues mira, lo último no, porque no podemos decir que Caín y Abel son Dios, ¿cierto? Pero que son hechos a imagen y semejanza de Dios, sí, porque los dos son seres humanos, ¿sí? Los seres humanos son hechos a imagen y semejanza de Dios antes de que sean buenos o malos. ¿No? O sea, la creación de Dios no es un problema moral. Él nos creó porque nos ama a su imagen y semejanza. Si resultamos después malos, nos sigue amando. Porque fíjese que a Caín, a pesar de que lo castiga, por así decirlo, de todas maneras lo protege para que no tomen venganza de él, la venganza de sangre del levirato, pues, de venganza de la sangre de la tribu, ¿cierto? Bueno, y aquí una pregunta más. ¿Desolación sería igual a desierto? Podría ser. El desierto tiene como el contexto de una desolación. Es la sequedad, es el calor, es la soledad, el aislamiento. Pero, y muy interesante la pregunta, el desierto es el espacio del encuentro con Dios. Tanto en el Éxodo, por ejemplo, el desierto que pasó pues el pueblo de Israel, como por ejemplo las tentaciones de Jesús son en el desierto, ¿no? Entonces, muy interesante la pregunta porque tiene que ver, pero tienen el igual valor. Tanto la desolación como el desierto tienen un valor de vida interior profunda y de crecimiento de la fe. ¿Qué relación se puede establecer entre las reglas ignacianas y el psicoanálisis? Bueno, para poder responder eso necesitas saber de psicoanálisis. Y yo no tengo ni idea del psicoanálisis. Pero lo que yo sí puedo decir es que a San Ignacio se lo ha catalogado a veces como también un maestro de la sospecha, pero de la sospecha de la vida interior, del sospechar de lo que pasa por dentro de uno, ¿cierto? Yo no puedo decir nada de las relaciones concretas. Lo que sí puedo decir es que sobre San Ignacio, los ejercicios espirituales en concreto, se han hecho innumerables estudios que tienen que ver con la psicología y el psicoanálisis, precisamente por esa característica de sospecha, de introspección, de análisis, de interpretación de lo que quieren decir los sentimientos. Exactamente. Bueno, dice, ¿cómo podemos distinguir en nuestra vida espiritual que estamos en primera semana o en segunda semana? La primera semana de los ejercicios
se caracteriza por una toma de conciencia del propio pecado, es decir, de las propias contravías que yo le pongo a Dios en mi vida, y al mismo tiempo y en ese mismo hecho de conciencia de las contravías que yo le pongo a Dios, es el encuentro con la misericordia del Padre, ¿cierto? De manera que podríamos decir que la primera semana, de alguna forma, es esa etapa que se llamó clásicamente la vía purgativa, ¿cierto? Se está purgando de alguna forma el propio pecado, pero purgando no pagando, sino más bien cayendo en la cuenta del propio pecado y abriéndose a la misericordia de Dios. La segunda semana, que toma su salida a partir de esa misericordia, que se convierte ella misma como en una llamada al seguimiento, ya es un proceso por medio del cual yo me pongo en camino de seguir a Jesús de una manera más clara y decidida. Muchas gracias. Hay una pregunta más. ¿Cómo luchar contra la fuerza del mal espíritu que actúa en nuestros pensamientos y nos lleva a actuar en contra de nuestra propia voluntad? La mejor manera de luchar contra ellos es no luchar. O sea, tomar conciencia de ellos. Los pensamientos son muy parecidos a los sentimientos. Muchas veces los pensamientos nos llegan, no los queremos, sino que nos llegan por X o Y motivo. Tomemos conciencia de ellos. Yo creo que el trabajo que hay que hacer con los pensamientos es muy parecido al de los sentimientos. Hay que mirarlos de frente, llamarlos por su nombre, aceptarlos y caer en la cuenta de para dónde nos pueden llevar de manera consciente, porque es que si no lo hacemos consciente nos arrastran, ¿cierto? Nos manejan, ¿cierto? Eso, yo creo que es un manejo muy parecido al de los sentimientos. Muy bien. Ya, no veo más preguntas, pero yo quiero hacer aquí un comentario, y es uno, esta espiritualidad maravillosa que nos permite vivir la vida con conciencia, de ser mejores cristianos, se vive de una manera, este discernimiento se ejercita en unos ejercicios espirituales. Uno aprende en los ejercicios o haciendo ejercicios de discernimiento y lo van formando, lo van entrenando para vivirlos en la vida diaria. O sea que es como una invitación a las personas que están aquí presentes a que se atrevan y que se sientan invitadas a realizar experiencias de ejercicios espirituales. Los que los han hecho, obviamente uno pues hace varias veces sus ejercicios, es muy rico para volver a mirar su vida. Entonces, es de verdad, es una invitación a vivir esta experiencia de Ignacio que nos transmitió a través de su libro de los ejercicios espirituales. Yo no sé si tú finalmente quieras decir algo más acerca de todo esto que nos has hablado y como o un resumen final o una invitación final o algo que nos quieras decir antes de cerrar. No, la invitación es que el examen cotidiano lo pongamos en práctica. Es fundamental, es fundamental. Eso nos va a entrenar siempre. Mira, aquí aparece otra pregunta. ¿Qué relación se puede establecer entre los ejercicios ignacianos y el sacramento de la confesión? Lo primero suple lo segundo. No. Los ejercicios ignacianos no suplen la confesión. Los ejercicios ignacianos nos podrían preparar para una confesión, pero no llevan necesariamente a eso. Ni siquiera necesariamente dentro de los ejercicios espirituales ignacianos hay que confesarse, insisto en eso, ¿no? Se puede dar perfectamente y puede ser un momento muy propicio para la confesión, sobre todo después de hacer la primera semana, ¿cierto? Y perfectamente cuando el ejercitante de la primera semana encuentra que en medio de sus contravías lo abraza la misericordia del Padre, lo encuentra ese Padre misericordioso, puede, como que nace espontáneamente, celebrar el perdón de Dios,
para eso es el sacramento de la confesión, es para celebrar ese perdón que yo ya he encontrado en mi vida, que Dios me ha ido dando en mi existencia, a pesar de que yo muchas veces vaya en contravía. Bueno, muchas gracias, José. Le cedo la palabra a Ana María. Gracias, Sol Beatriz. Gracias por acompañarnos como siempre. Es un gusto que seas nuestra moderadora en los distintos conversatorios y actividades que programa el Centro de Fe y Culturas. Padre José Roberto, muchísimas gracias también. Los comentarios como ayer de gratitud, de felicitación, de cariño hacia usted y hacia el análisis y todo el contenido que nos entregó en este conversatorio de hoy. La invitación a todos es encontrarnos de nuevo mañana a las 6 de la tarde para continuar con el último conversatorio de este ciclo de espiritualidad ignaciana. Para quienes nos han estado preguntando, los documentos se encuentran en el sitio web del Centro de Fe y Culturas y ahí pueden descargarlos. Pueden escribirnos si tienen algún comentario adicional que lo vamos a estar compartiendo en el día de mañana. También estos conversatorios quedan grabados y los pueden encontrar en Facebook Live o también en YouTube, el canal que tiene el Centro de Fe y Culturas. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a las más de 80 personas que de nuevo estuvieron hoy con nosotros. Nos encanta que les guste el contenido y las actividades que se programa desde el Centro de Fe y Culturas. De nuevo, José Roberto, muchas gracias. Sol Beatriz, gracias para ti también y feliz noche para todos los que nos acompañan hasta ahora. Gracias.